Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Una semana que ha quedado absolutamente dominada por los movimientos al interior de la fuerza gobernante, del frente gobernante. Una catarata de episodios que tuvieron en el fin de semana pasado, bueno, escenas de vodevil, de pasos de comedia, casi de conventillo también, ¿no? Porque no termina de dirimirse el conflicto, insisto. Podríamos decir que estamos en una crisis que todavía está en fase de desarrollo, está en curso, y que nos va a regalar más capítulos, creo lamentablemente capítulos complejos, porque es una pelea, insisto, que se está llevando adelante con la puerta abierta, demasiado abierta, y yo sé que estamos en la era de la transparencia, como bien dice Byung-Chul Han, a mayor gloria de él, pero también la política requiere de ciertas conversaciones que tienen que realizarse con la puerta cerrada, porque si no la tensión que se le mete al viandante, al ciudadano de a pie, por momentos es insoportable, de una realidad ya compleja, ¿no? Dominada sobre todo por un tema de precios. Gran preocupación por lo que va a devenir en materia de precios, hablando de precios en julio. Se supone que no se descarta que el número se acerque a los 2 dígitos, sería un verdadero problemón. E insistimos, el interrogante, ¿es una crisis que ha terminado o es una crisis en desarrollo? De esto, por supuesto, vamos a charlar con Rodrigo en un minuto cuando volvamos. Una simple mención, ustedes saben, siempre aquí en este espacio le dedicamos a la política internacional, a los asuntos internacionales, su lugar, me parece, o nos parece que lo tiene, y esta semana conocimos la renuncia de Boris Johnson, ya atrapado por también conflictos mucho más internos que externos, ¿no? Ahí los Tories, los conservadores en el Parlamento británico son amplia mayoría, con lo cual la salida es por la cantidad de renuncias de funcionarios propios que lo vaciaron por completo de poder y no le quedó otro remedio que renunciar. Va a haber un reemplazante hasta el 24, que es el calendario electoral, y con esto nos parece que sí debemos mencionar algunos puntos, ¿no? Es el fin de liderazgos trumpistas como era el de Johnson. Johnson es una figura clave, no se puede entender el Brexit sin Johnson, ¿no? Un militante activo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y ¿qué pasa con una disputa mucho más al interior de la ideología del Partido Conservador? Porque si bien lo que se plantea ahí son los escándalos de índole personal, el Partygate, organizado por él en el 10 de Downing Street, o de un parlamentario que era jefe de bloque que estaba envuelto en una denuncia de acoso sexual y él lo cubrió sabiendo que tenía la denuncia. Digo, eso es un poco el mascarón, pero hay algo más adentro, que es las políticas expansionistas monetarias, sobre todo, que llevó él a consecuencia de la COVID y de la guerra, y que un sector del Partido Conservador quiere pegar un hachazo presupuestario. Bueno, nos metemos en un momento después de la publicidad con Rodrigo y analizamos todo lo que nos dejó la semana. Este invierno te esperamos en San Juan para que te encuentres con todo eso que te hace bien. San Juan, renueva tu energía. Si algo nos pasa a los que vivimos en 3 de febrero, es que conocemos al vecino de al lado y también a los que viven a varias cuadras. Y eso nos encanta. Municipalidad de 3 de febrero.
En el Banco Ciudad queremos que manejes tu dinero cada día más fácil. Por eso en el Ciudad tenés todo para tener todo en el Ciudad. ¿Tengo cómo pagar mi parte si salís sin FT? Sí, claro. Les envías dinero a tus amigos al celu y listo. Te mando mi parte. Me quedé a gamba. Tranqui. Con la app Ciudad cargas tu tarjeta de viaje en 5 segundos. ¿Y si quiero hacer un abadejo con vegetales salteados? Tenés la app del Banco Ciudad para pagarlo con QR y modo al toque. ¿Y si yo tengo manos libres para poner la clave? Tenés reconocimiento facial, pollo. Un golazo. ¿Puedo abrir una cuenta sin moverme? Sí, tenés una caja de ahorro gratis y la abrís online. Ok, pero se extraño mucho los chistes de oficial de cuenta. Tenés un montón de sucursales. Pasá cuando quieras. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Hola Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto, y buenas noches a la audiencia. Acá, escuchando un poco de lo que hacías en la introducción, que es este doble comando. Por un lado, esta invitación para charlar y analizar un poco lo que nos está pasando en el día a día acá en estas costas, y por otro lado, esta foto que nos dejan las Islas Británicas, que sin duda nos despiertan muchas dudas, ¿no? Porque por un lado, digo, el camino a destiempo. Vos dijiste algo fantástico, se acaba el trumpismo. Por un lado, uno piensa, fue el último exponente del trumpismo en Europa. Puede ser, es muy probable. Ahora, en el medio uno tiene la imagen de un Donald Trump que quiere volver en Estados Unidos, ¿no? El trumpismo clase A, digamos, ¿no? No la muestra o la reproducción que tuvo las Islas Británicas, sino el number one del trumpismo, el propio Donald Trump, que quiere volver, digo, y que está bien en las encuestas y que los republicanos, a pesar de lo que uno imaginaba, siguen avanzando en una candidatura y para la vuelta de Donald Trump. Cuesta entenderlo, cuesta creerlo desde estas costas. Nosotros tenemos demasiados problemas para andar preocupados por los ajenos, pero debo confesar que cuando uno ve estas fotos como la de Johnson, yéndose en muy malos términos, yéndose en medio de esto que vos bien enumerabas, el Partygate por un lado que nos toca de cerca. En ese sentido debemos decir que es algo que nos toca de cerca. Esta idea del Partygate, pero más allá del Partygate, además lo que significa como mensaje de cualquier coincidencia con nuestra realidad es pura casualidad, ¿no? Sí. Hace recordar aquellas viejas novelas de la TV argentina, ahora hay muy pocas, pero no te puedo decir cualquier similitud. Bueno, por eso lo digo. Vamos a lo bueno, vamos nuevamente por ahí, pero recapitulando, digo, y uno de los datos no menores, Johnson fue un gran negador de la pandemia, arrancó muy mal en la pandemia, contrae, acá muy pocos lo van a recordar, pero contrae COVID, y quienes lo salvan, porque estuvo muy mal de salud, terminan siendo un enfermero portugués y una inmigrante, si mal no recuerdo, filipina, era la otra, quienes lo terminaron atendiendo, con lo cual él tuvo que remontar el barrilete de su antieuropeísmo y su anti-inmigración, y recuerdo una carta bastante sentida y personal donde él volvía sobre sus pasos, hablaba de la pandemia, reconocía los problemas de la pandemia, digamos. Esta foto la tuvimos aquí mucho más cerca con la frase que acuñó en portugués Jair Bolsonaro, ¿no? Cuando dijo la gripecina. Pero realmente este tipo de imágenes terminaron cobrándose a un Boris Johnson que se va en muy malos términos. Y debo decir algo más. Vos hacías mención, y muy bien decías, que la mayoría conservadora se lo lleva puesto. A su vez, digo, la situación, una situación incómoda, porque él demoró esa renuncia el martes a la noche y el miércoles a la noche seguía resistiendo, a pesar de que su gabinete se iba en pleno. No fue Martín Guzmán quien se fue, se iba en pleno todo el gabinete. Decenas de ministros día a día y hora a hora. 50 funcionarios de primera línea, ¿no? Entre secretario de Estado, ministro, subsecretario, digo, un vacío total de poder, ¿no? La vuelta posible, porque las encuestas así lo indican, del laborismo. Después de años, nuevamente, aquella fuerza política que siempre representa de lo que es el arco político británico, un sector más progresista, si quiere socialdemócrata, de la Segunda Internacional, ese sector que en algún momento con Tony Blair al frente soñó con una tercera vía. Ese sector está 10 puntos arriba hoy en las encuestas. Las encuestas le dan 42 a 32, lo dan muy mal
a los conservadores después de un periodo donde Boris Johnson había demostrado o había mostrado que había renovado y sacudido después de los cimbronazos del viejo partido, ¿no? Acá también hay un paralelo con Trump, ¿no? Trump se cargó al establishment de los republicanos, Johnson en algún momento también se cargó al establishment de los Tories, pero sin embargo se lo lleva puesto. Y viniendo para estas costas, bueno, tenemos largo y tendido, me parece, tenemos mucho para analizar en estas costas, me parece. Pero bueno, ¿por dónde querés arrancar? Porque acá me parece que tenemos para largo y no viene bien la cosa. No, claro, bueno, yo señalaba en el introito si estamos en presencia de una crisis en desarrollo que nos va a ofrecer más capítulos, esto de ser pitonizo, ¿viste? O pitoniza, en Argentina es difícil, pero me parece que es el gran interrogante, porque, digamos, si esto se cierra con el ingreso de Batakis, es decir, sale un 9, traigo un 9 muy desgastado, por decirlo de alguna manera, pero digo que con todo el clima previo que se generó, donde Massa fue un actor central, paréntesis, muchos lo leen como uno de los grandes derrotados del fin de semana pasado, digo, si se saldó con el ingreso de Batakis por todo concepto, bueno, me parece que no. No, hay tres funcionarios señalados en el cartel kirchnerista como próximos a batir, ¿no? Me estoy refiriendo a Marco del Pont, me estoy refiriendo al canciller Cafiero, ahí ya lo veo más difícil, ya entramos en las entrañas de Alberto, en un consiglieri, digamos, en un hombre que le escucha las deshoras, tal vez, y en Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, viejo señalado por el kirchnerismo. Vamos a ver, por eso digo, ¿es todavía un proceso de reacomodamiento de fichas interiores o cerramos con Batakis el asunto? Hay dos o tres cosas puntualmente. En primera instancia, creo que, bien señalás, todavía a Cristina Fernández de Kirchner le queda un camino por recorrer y por cargarse de ministros. Esta es la sensación que uno tiene. Pero a la vez uno también tiene la sensación que se cargó al ministro emblema. Es decir, lo de Guzmán me parece que un ministro de 2 años y medio, un ministro de Economía, que para ser el primero de la gestión, es el que más duró del 83 a la fecha. Duró mucho más que Bernardo Grispo. Bueno, Miguel Roy no tuvo la misma suerte. Pero digo, no es un dato menor, duró más que Machinea, es decir, no es un dato menor que para ser el primero es el que más duró. Alguno dirá, bueno, fue producto de la pandemia, es probable, también fue el que firmó 2 acuerdos con el Fondo Monetario. No parece ser un dato menor esto, a la hora de pensar que Guzmán, además es uno de los que más duró, es decir, de los 26 que ha tenido este proceso democrático del 83 a la fecha, es uno de los que más tiempo ha durado. Pero más allá de esto, Cristina se llevó por fin la frutilla del postre, ¿no? Da la sensación que cargó al hombre que quería cargarse. Ahora, en esa ecuación en la cual uno dice otro triunfo, también debemos decir algo. Ahora el acierto lo tenés que transformar en beneficio, es decir, porque vos podés cargarte el triunfo, pero ahora está sobreexpuesta, porque ahora Batakis sos vos. Es decir, ya no es. Como también pasó con Feletti, Feletti eras vos, pero después a Feletti misteriosamente lo hiciste correr porque, bueno, te pareció que no alcanzaba. La realidad es que, o lo mismo con la política de energía. Me parece que empieza a sobreexponerse la figura de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, más allá de la situación puntual que tenemos, de que ella sea la vice, a sobreexponerse esta situación de quién gobierna y quién no gobierna. Más allá del paso de comedia que yo suscribo, lo personificaste fantásticamente bien, un vodevil, y del daño enorme que le hizo Guzmán, ¿no? El daño enorme que le hizo Guzmán, que para uno que trabaja en el periodismo hace tantos años es algo que alimenta un poco el ego del periodista, porque la verdad uno comprende en esos momentos que las redes sociales no lo son todo, porque si vos no las lees, muy probablemente no te enteres. Si él había renunciado mientras ella seguía hablando y seguía pontificando. Bueno, renunció por Twitter, ¿no? Claro, un posteo largo, un hilo largo, con un compromiso. Esta discursiva muy peronista en ese posteo. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando hoy, nos están viendo,
probablemente no lo leyeron porque no están dando vuelta por la red del pajarito, pero debo decir que era un posteo muy extenso, con una discursiva peronista, con la idea de la patria justa, libre y soberana, con estas 3 banderas históricas del peronismo. Y en el medio de todo eso, Cristina, que seguía hablando y todo el público enamorado de su discurso, pero también a sabiendas con el teléfono en mano de que se ha habido Guzmán, que finalmente con 2 actos, porque en definitiva fue Avellaneda y Ensenada, todavía restaba este tercer acto del Calafate de esta semana, con 2 actos se había cargado al ministro emblema del gabinete, el hombre del ajuste, el hombre del Fondo Monetario, el que corporiza todos los males de Máximo Kirchner, el que corporizaba todos los males de Máximo Kirchner en aquel momento. Sin embargo, en lo que fue el cambio, y acá viene el drama tal vez de este paso, de este vodevil, en lo que fue el cambio, entró en escena la figura de Sergio Massa, la supuesta renovación del gabinete, que era una renovación del gabinete donde se iba a oxigenar por completo en un momento, digamos, en las muchas especulaciones de esos largos fines de semana que se hacen extensísimos y esos domingos que se hacen imposibles. Nada de eso sucedió. El manotazo del final es Silvina Batakis, que era un nombre que estaba desde el principio. Silvina Batakis, que, datito de color que apartamos, militante en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata, en el inicio de los 90 y post-hiperinflación de un alfonsinismo estoranista ultramontano de aquellos años, militante radical, y luego abandona la carrera de Historia, pasa a las carreras económicas en la misma Universidad Nacional de La Plata, y en los 90, y acá un dato interesante, ¿no? Porque auparse en el peronismo en los 90 no es un dato menor. Silvina Batakis se opone al peronismo universitario de los 90, un peronismo que tenía clivajes en el gobierno, recordemos, del presidente de la República, un hombre surgido del peronismo riojano, que había sido gobernador en los 70, y Silvina Batakis termina a mediados de los 90 en la segunda gestión, ya en la Secretaría de Minería, trabajando como una junior, digamos, recién graduada. Es decir, que se incorporó al Estado desde hace muchísimos años y se incorporó en tiempos del peronismo, de este peronismo que hoy tanto se demoniza, desde el propio peronismo. Vamos con la paradoja. Y finalmente, y me parece que este es el otro dato, ¿no? Uno tiene grandes oportunidades en esos momentos. Y la historia argentina, la reciente, nos mostró grandes oportunidades. El 19 de febrero del 85 Alfonsín anunció que llegaba a su ruina. Y fue un cimbronazo. Nadie lo conocía, era un independiente que había sido secretario de Planificación desde el 10 de diciembre del 83, de muy bajo perfil, pero fue un cimbronazo, vino con un plan, y el plan defuncionó tanto que lo llevó hasta triunfar en noviembre del 85 en un triunfo electoral muy respaldatorio de la gestión. El primer turno electoral legislativo que tuvo esta democracia recuperada fue en gran medida gracias al liderazgo de Alfonsín, pero también, sin lugar a dudas, se ganó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ni más ni menos. En la provincia de Buenos Aires, con Leopoldo Morón cabezando esa boleta de diputados nacionales. Y ya el peronismo mostrando una fase incipiente pero potente de renovación, ¿no? Con Cafiero. Sí, claro. Cafiero hace una elección por encima de la del peronismo oficial, con los socialcristianos que le prestan y le dan andamiaje en la boleta, la democracia cristiana en ese momento de Aullero, y del otro lado el peronismo oficial que va con el desarrollismo, y Herminio Iglesias encabeza esa boleta, una boleta que termina con 4 diputados nacionales, una pésima elección del peronismo oficial en el 85. Pero recapitulando sobre esto, lo que digo es lo que significó ese cimbronazo del 19 de febrero del 85, porque realmente Alfonsín, ante la crisis que se había desatado con Grispun y la falta de respuesta de ese verano y los serios conflictos que tenía, tuvo que quitarle el apoyo a su amigo. Recordemos, Bernardo Grispun había sido asesor de Alfonsín cuando Alfonsín era presidente del bloque de diputados provinciales en el 58. Así que imaginemos la cantidad y los años de relación que tenía. Cavallo llega el 1 de marzo del 91. Cavallo es un cimbronazo. Menem demora mucho en poner a Cavallo en economía, Menem lo tenía en Cancillería, recordemos, desde el 10 de diciembre, pero demora, desde el 10 de diciembre, no, perdón, desde el 9 de julio del 89, pero demora mucho en darle la confianza y darle a Cavallo el gobierno. Recordemos que primero se lo da a la gente de Bujibor, Roy muere al instante, Rapanelli, luego viene Hernán González, luego no hay manera de frenar la irrupción de Cavallo. Cavallo entra el 1 de marzo del 91 y cambia la suerte por completo del gabinete de Carlos Menem. Carlos Menem en ese año 91, en una elección que todo el mundo preanunciaba como una gran derrota,
consigue el oxígeno que necesitaba y a partir de ahí inicia ese periodo de 10 años de continuidad con reforma constitucional inclusive. Y el otro gran cimbronazo es el ingreso de Cavallo en la Alianza, que es un ingreso fallido. Pero Cavallo, cuando ingresa en la Alianza, en marzo del 2001, es un cimbronazo, es decir, es un anuncio que todo el mundo piensa que realmente hay, todo el mundo hablo del reflejo en medios, todo el mundo piensa que hay oxígeno ahí. Piensa que De la Rúa recupera el oxígeno que López Murphy no le había dado 15 días antes. Pero bueno, vos estás referenciando precisamente el nombramiento de un ministro que lo traen como el Salvador, con un enorme volumen propio, un gran recorrido propio, que no es el caso de Batakis. Por eso digo... Claro, ese es el contrapunto, ¿no? Y el otro es el último es Labaña el 27 de abril de 2002. La verdad, Duhalde da un batacazo. Recordemos que Duhalde arrancó con Remes y después con Frigeri, digo, sí. no había, perdón, Frigeri y después Remes, pero digo, no había nombres de volumen. Y también, y lamentablemente estamos entrando en los últimos 5 minutos, pero porque nos quedan 25 cosas afuera, pero digo, vamos y venimos con la historia porque estamos encontrando muchos paralelismos. También esa liga de gobernadores del dualdismo presidente, de Duhalde presidente, da un golpe palaciego e impone ese cambio. Que también nos falta saber acá, esta liga de gobernadores, dónde va a marcar ciertos límites. Porque lo que está también en cuestión y en juego y en suceso, y con vos lo hemos nombrado, vos tenés una cantidad de números macro que son muy buenos en economía. Ahora, que el enorme desorden político se los está comiendo y que se corporiza ese desorden político con el tema de la inflación. Porque tal vez, si incluso la salida de Guzmán hubiera sido ordenada al interior en charlas privadas de la fuerza gobernante, te hubieras evitado este salto de 2.39 del dólar a 2.60. Quiero decir, que ya sabemos que por la cultura remarcadora argentina va a pegar una levantada de precios que no van a volver. Entonces lo va a sufrir la gente. Digo, desórdenes políticos que desacomodan la vida cotidiana y que me parece va a traer una enorme factura electoral. Es decir, al frente gobernante se le agotan los tiempos para tornarse competitivo dentro de un año. Esto digo, si no solventa su crisis interior, no encuentra un rumbo más definitivo, donde puede anclar sobre todo la variante inflacionaria y poner un candidato a jugar en la cancha, lo hablábamos con vos en privado el otro día, siempre el peronismo es competitivo, siempre. Sería muy difícil que el peronismo vaya a la contienda electoral como un actor marginal. Puede pasar, pero digo, lo normal es que es una fuerza muy competitiva electoralmente hablando. Lo que no terminamos de ver es ese ensamblaje que le permita ponerse en la cancha el año que viene, bueno, con opciones ganadoras. Sí, ahí suscribo, da la sensación que no parece, volvemos sobre estos puntos y tratábamos de reconstruir un poco los lazos históricos. Batakis no parece estar inscrita en esta nómina de ministros de alto perfil. Batakis parece ser una funcionaria que viene a acompañar esta hora al presidente, con buen nexo, recordemos que la Secretaría de Provincias en el Ministerio del Interior, un cargo que tiene más que ver con el manejo de los ATN, con el manejo de la agenda, de la pequeña caja de subsidios que pueda entregar el Ministerio del Interior, que cabeza Guado de Pedro, un hombre del camporismo, digamos, dialoguista, si se quiere, del camporismo el menos enraizado o el menos radicalizado de los sectores del camporismo. La verdad, Batakis venía de una experiencia grande de gestión, sí, en la provincia de Buenos Aires, detrás de Daniel Scioli. Algunos ahí leen vasos comunicantes con esta nueva irrupción de Daniel Scioli en el gabinete. Veremos si efectivamente rinde así, pero en términos públicos no parece sumarle mucho volumen, si bien debo decir que esta semana creo que tuvo un acierto en ir al estudio de la calle Lima. Me parece que estuvo muy acertada en dar un mensaje de diálogo e ir a dialogar una larga hora con Marcelo Bonelli. Me parece que eso es bueno, habla bien de la ministra, me parece que es importante, más allá de los títulos que haya dejado,
y de las lecturas que se hayan podido hacer en torno a esos títulos, ¿no? Una línea final, porque nos vamos, sobre el tema Massa. Digo, es la tercer pata de ese frente gobernante, de este frente gobernante. Si bien socio minoritario, podríamos decir que por volumen político hoy, con más volumen político que el propio presidente, por la deriva que va trayendo la crisis, y que había puesto en escena, si uno mira bien, en los últimos 30 días, todo un derrotero que indicaba, echemos a Guzmán. Había muchas conversaciones que él filtraba en los soft con los periodistas, echemos a Guzmán que yo tengo el equipo de reemplazo. El equipo de reemplazo era Martín Redrado como mascarón de prueba en economía, el pibe Marco Labaña, el propio, ayúdame con el nombre, mi amigo que ahora, Miguel Peirano, Miguel Peirano, bueno, todo eso en esas 24 horas dramáticas del fin de semana de Olivos del Portón Verde, pareciera que él no lo tenía tan anudado, o que le ponían condiciones inaccesibles estos hombres que supuestamente ya estaban alineados. Y eso le bajó las acciones, sumado a que Alberto, si bien está devaluado, no quiere, digamos, ya entregar todo. Creo que lo deja tocado, en esta crisis lo deja tocado, pero bueno, es política, ¿no? 2 más 2 no es 4. Hay una cuestión de egos ahí también. Me parece que Alberto quería demostrar en algún lugar que Massa no tenía tanta potestad sobre las cuestiones ni tanta potestad sobre la práctica política que planteaba frente a los medios. Me parece que ahí hay algo también de ego del propio Alberto en esta resistencia. Y finalmente vos tirabas el nombre de Claudio Moroni. Me parece interesante lo que decís porque acertabas ahí en uno de los que está señalado desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos el gran debate que hay no solo en el área de trabajo, sino también en el área de desarrollo con el tema de los planes, ¿no? Cristina puso ahí una pica en Flandes, como solés decir vos, el tema del manejo de los planes, un guiño a los intendentes y a los gobernadores. Ahí me parece que los sedujo a todos ellos, pero que sin embargo me parece que todavía hay un recorrido por delante en lo que es esta embestida contra el presidente de la Nación. Señores, Rodrigo, nos vamos, señoras. Chau. Abrazo. Hasta el sábado que viene.